incompletos. Es una partecita. ¿Sí? Entonces se resuelve el problema de los combatientes, pero no se ha resuelto el problema de las víctimas. Este acuerdo de paz, y ustedes lo han escuchado en las prensas, se han mirado las leyes, se han mirado las normas, tiene su centralidad en las víctimas. Por eso, cuando se habla con las guerrillas de las FARC, establecen que no solamente se va a manejar la entrega de armas, porque al gobierno le interesaba, entreguen las armas, sujétense a la ley y entramos a negociar. Las FARC dijeron, no, nosotros vamos a negociar, pero vamos a mirar el tema de tierras, vamos a mirar el tema que al gobierno también le interesa, el tema del uso de drogas, de las drogas. Entonces, vamos a mirar el tema de participación política, porque entre otras, decía la guerrilla, nuestro origen fue precisamente a que nos cerraron los espacios políticos, ¿sí? Nos cerraron los espacios políticos y nos tocó irnos al monte, decían ellos, para que nos escucharan. ¿Sí? Esas eran los elementos. Unos decían, pero eso es exabrupto, ¿qué tal? Esos asesinos, ir al Congreso, eso no. Pero hay que entender el tema en el contexto en que se da. ¿Sí? Hay que entenderlo en el contexto en que se da. Y una negociación se da, había dos principios. Uno negocia con el contrario, ¿cierto? Uno negocia no con la persona que piensa igual que a uno, porque no hay que negociar. Si vamos a pensar igual y estamos de acuerdo en todo, no negociemos nada, porque no hay nada que negociar. Uno negocia con el contrario. Y de las negociaciones, las dos partes se tienen que acercar. Es como cuando estamos negociando la venta de una casa. ¿Cuánto vale la casa? 500 millones de pesos. Ay, pero no, bájele. Porque es que además la casa está mal localizada, toca ir, el transporte es muy difícil. Bájele a 400. Entonces dice, no, le bajo 450. Esa es la negociación. Y así pasó con eso. ¿Sí? Hablamos de un término de justicia transicional. ¿Qué es la justicia transicional? Una definición no es la justicia ordinaria. ¿Sí? La justicia transicional no es la justicia ordinaria. La justicia que se ha aplicado a través de la historia, a través del Código Penal, no es. Es una justicia especial. ¿Y qué pone en tensión? Existe una tensión. Cuando hay graves violaciones a derechos humanos, que el mundo ha vivido y ha padecido momentos históricos donde se violan los derechos humanos y donde es tanto el poder de los perpetradores que nadie hace nada. Y tenemos historias desde la época del nazismo, de Hitler, que acabó con un pueblo. Millones de judíos fueron asesinados con la observancia del mundo que no podía hacer nada. ¿Sí? Y dio origen a la Segunda Guerra Mundial. Y tocó vencerlos en la guerra a los nazis para que pudieran comparecer a un tribunal internacional. Esa es quizás la primera experiencia de justicia transicional, pero inacabada. ¿Y por qué digo inacabada? Porque no importaban tanto las víctimas, no importaban tanto si había un deseo internacional de que hubiera paz, pero lo que importaba era juzgar y condenar a los perpetradores. Entonces se dio un juicio, casi un juicio con los parámetros de una justicia retributiva, que conllevó a que los
mayores, los comandantes, tuvieran la condena de muerte y fueron ahorcados, la mayoría. Otros, pero fue un ejército ganador que ganó la batalla, que ganó la guerra, que juzgó a los vencidos. Esa es una de las características de primera experiencia, digamos, con muchas limitaciones, porque la justicia transicional no busca eso. La justicia transicional busca es que haya una convivencia posterior, que haya una paz posterior, y esa es la apuesta de todos los procesos de justicia transicional. El mundo está lleno de experiencias. En Sudáfrica, con el tema del apartheid, donde los negros eran perseguidos, eran asesinados, no tenían acceso a la justicia, no tenían participación política, y el Estado era manejado por un grupo pequeño de blancos que ponía las reglas, y eso llevó a un proceso de justicia transicional. Hubo violaciones de derechos humanos, tanto por parte del Estado, del gobierno blanco, como por parte de los grupos de resistencia negros que utilizaron, digamos, entre comillas, el terrorismo para que fueran escuchados. Nelson Mandela, el peor terrorista del tiempo, Nelson Mandela, el terrorista más peligroso del mundo, decía el gobierno sudafricano, ¿sí? Es el terrorista más peligroso del mundo y hay que aniquilarlo y acabarlo. Lo metieron a la cárcel como 20 años y salió a ser presidente de Sudáfrica como resultado de un proceso de justicia transicional. Y dicen los sudafricanos, yo no conozco, pero dicen que ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido Sudáfrica. Sí. Pero era el peor terrorista del mundo. ¿Listo? Eso genera los procesos de justicia transicional. Y es que cuando hay una gran violación de derechos humanos e infracciones al derecho internacional, cuando los perpetradores y violadores de derechos humanos tienen tanto poder, ya sea desde el Estado o ya sea desde los grupos de disidencia o de insurgencia, es necesario buscar alternativas para que la sociedad corte con ese tema de las violaciones a derechos humanos. Y hay experiencias en el mundo. Está, por ejemplo, experiencias como el IRA, sí. Irlanda del Norte. Que no es lo mismo. Eso es otra cosa. Gracias por decirme eso. Gracias por decirme eso, porque los procesos de violencia y de guerra y de conflicto en los países son muy diferentes. Las causas, los actores, los mecanismos y las técnicas son completamente diferentes a cómo se dan en los países. Fíjense que, por ejemplo, en Sudáfrica era un conflicto racial y el origen del conflicto era racial. En Ruanda el conflicto también era étnico, ¿sí? En Irlanda del Norte el conflicto era por religión, católicos versus protestantes. Y recuerdo que el IRA era uno de los ejércitos más sanguinarios. Ellos no ponían trabas en poner bombas en jardines infantiles o en una iglesia cuando la gente estaba de culto, ¿sí? Ponían una bomba y utilizaban el terrorismo a diestra y siniestra. Pero ¿qué pasa? Después de un proceso de justicia transicional, donde, como lo decía la magistrada esta mañana, hay que ceder, en una negociación se cede, y todo el mundo tiene que ceder. Y lo peor de todo, o lo mejor de todo, no sé cómo lo interpreten ustedes, cuando les preguntan a las víctimas y a los actores y al Estado, después de un proceso de justicia transicional, todos están insatisfechos, todos. No, pero es que no me dieron la reparación que necesitaba. No, pero es que los perpetradores no cumplieron con el acuerdo, y los perpetradores, no, es que el gobierno nos faltó. Nadie queda satisfecho, pero hay una cosa: se logra la paz, se logra la convivencia. Entonces uno pregunta, ¿vale la pena que los actores comprometidos pierdan algo
para lograr la paz general. Sí. O que ganen alguno de ellos y que sigamos en guerra. Ay, no. Yo dejo hasta ahí la reflexión. Sí, dejo hasta ahí la reflexión. Entonces, en los procesos de justicia transicional hay que transar entre una paz y la justicia. Entonces, va a haber grados de impunidad, seguramente. Y hay que ceder algo de impunidad ¿para qué? Para que la gente logre meterse en el proceso. En la Guerra Fría hubo mucho más compromisos con los que cuando se liberó la paz. Sí, Entonces ahí sí fueron cosas pero grandes. grandes, claro, y el impacto fue más internacional. Entonces, está entre o castigamos o perdonamos, Perdonar. ¿sí? O centramos en las víctimas o buscamos que los perpetradores se metan a la cárcel, los metemos a la cárcel y que les cerramos y botamos las llaves al mar. Entonces son esas situaciones que hay que equilibrar. Hay que equilibrar. Bueno, con esto vamos a mirar los contextos en que se da este proceso de negociación. Entonces, hay unos antecedentes. En el año 2005 se aprueba la Ley de Justicia y Paz. Esta mañana también hablamos de la Ley de Justicia y Paz. La Ley de Justicia y Paz se conoce como el primer instrumento de justicia transicional aplicado en Colombia. ¿Sí? ¿Por qué el primer instrumento de justicia transicional? Porque era una ley que buscaba que las organizaciones de autodefensas, ¿sí?, se desmovilizaran, entregaran las armas, desactivaran las estructuras delincuenciales o las estructuras armadas y se comprometieran a decir la verdad, a confesar los delitos y se le daba una alternativa penal. No se juzgaba con las normas del Código Penal, donde dice, por ejemplo, que un homicidio puede llevar a una persona a los 20, 25 años de cárcel, sino desde le decía, usted confiesa, se compromete a no delinquir de ahora en adelante, usted busca reparar a las víctimas y le damos una alternatividad penal. Y esa alternatividad penal era una pena privativa de la libertad hasta 8 años. Claro. ¿Qué pasó con muchos? Dijeron, listo, yo me voy con esa. Y voluntariamente, pidieron al gobierno de que fueran aceptados en Justicia y Paz para entrar en ese proceso. La otra alternativa que tenían ellos era, no, rechazo ese proceso, yo sigo delinquiendo y espero que me encuentren y me busquen y me metan a la cárcel. ¿Sí? Era la otra. Algo similar está ocurriendo con la Jurisdicción Especial para la Paz. Y era lo que hablaba la magistrada en la parte última del principio de, a ver si ustedes me ayudan a recordar. ¿Cuál era el principio? De condicionalidad, perfecto. Muy bien, muy bien. Ese principio de condicionalidad es eso. Usted se compromete a esto y le damos esta alternativa. Pero si no cumple, va por la justicia penal. Y eso es un principio general en todos estos procesos de justicia transicional. Muy bien. Otro de los elementos es que posterior a eso se recrearon nuevos grupos, ¿sí? Porque esto demuestra que el Estado sigue siendo débil frente a la presencia. Y lo vemos recientemente cuando se le decía al gobierno de Santos, ojo, cuando usted recoja las armas, cuando usted concentre a estos guerrilleros en zonas, esos sitios que dejan vacíos,
los van a ocupar otros. Y efectivamente los ocuparon. ¿Quiénes los ocuparon? En algunos casos, disidencias. Que no, ahora vamos a mirarlo de disidencia y desertor, que es un concepto que hay que mirarlo en el contexto de la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero hay grupos que heredados del proceso de negociación con las autodefensas que no negociaron. Entonces estamos hablando del clan de los Úsuga, del clan del Golfo, de los Caparrapos, de una serie de grupos que tienen están más cerca de la delincuencia común y del narcotráfico que de grupos ideológicamente formados. Las autodefensas gaitanistas, ellos fueron los que ocuparon esos espacios. Y por eso está pasando lo que está pasando. El conflicto sigue prevaleciendo a pesar de los procesos de paz.